Hechos capítulo 27. Amén. Hechos capítulo 27, vamos a estar leyendo ahí del verso 1 al verso 12. Amén. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente al Salmón, y costándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y sabiendo varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Amén, tome su lugar. Vamos a ver ahí hasta el verso 20, nada más que es mucho, entonces por eso leímos hasta el verso 12. Pero vamos a hablar, mi hermano. Casi no se habla de este hombre. Ahí en Colosenses, traigo esta cita también, nada más que no quise leerla. Pero vamos a hablar de este hombre llamado Aristarco. ¿Cuántos habían escuchado hablar de este hombre? Amén. Aristarco, un discípulo de mucha integridad, de mucha fe. Allí en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 10, da un saludo y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fueran vosotros, recibidle. Este hombre, mi hermano, que ahorita más adelante lo vamos a ver, cuyo nombre significa líder asombroso. Aristarco significa líder asombroso. Y de ahí el título del mensaje que vamos a ver el día de hoy, el título que Dios me daba para ponerle, porque se lo puse aquí, no lo traía, no tenía ni idea de qué Dios quería hablarnos, pero ya estando aquí, Dios nos va a hablar y nos dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, mi hermano. Estamos viviendo, y lo hemos estado diciendo, tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos, los últimos tiempos para la iglesia. Mi hermano, anda la gente desesperada, anda la gente alborotada, se levantan, le madrugan, yo creo que se duermen ahí en los, ¿cómo se llaman? Los de las aguas purificadas. Yo creo que se duermen ahí para alcanzar agua cuando se empiezan a llenar.
porque ya para las 10, 9 de la mañana ya no hay agua. La gente está desesperada. Y estamos viendo estos tiempos peligrosos, mi hermanos, y es de lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. Sé fiel hasta la muerte. Porque si algo se está perdiendo, mi hermano, en el cristiano, en el Hijo de Dios, es la fidelidad, es la fe. La fe de esta, mucha gente está dejando de creer en ese Dios poderoso por lo mismo, mi hermano, por la desesperación que está llegando a la humanidad, porque llegan a pensar, hasta aquí quedamos, ya Dios no nos va a librar de esta. Pero ayer platicando con una persona ahí en la tienda, nada más entré, mi hermano, y me decía, ya está lista, vecina, ya nos vamos. Y le dije, ¿usted está listo? Y dice, sí. Dice, está canijo, vecina, no hay agua en todos lados. Le digo, pues Dios guarda a los suyos. Dios está guardando a los suyos, mi hermano, no nos falta el agua. Como decía ahorita mi hermana, gracias a Dios, no nos ha faltado el agua. No sé, nada más Dios lo hace. Entonces le decía a otra persona, le digo, es la prueba que tiene que pasar la iglesia. Que lamentablemente, mi hermano, muchas personas no están aprobando. Muchas personas están retrocediendo. Muchas personas están, ¿cómo se dice?, culpando a Dios. Retrocediendo en vez de avanzar. Negando su fe a causa de todo lo que se está viendo. Y esta persona me decía, no se deben de enfocar nada más en lo que sucede aquí. Le digo, no, nada más aquí. Hay lugares peores donde la gente está muriendo de hambre porque no hay comida. Y aquí sí habrá comida, pero está en aumento. Está en aumento cada vez y más. Está en aumento todo. Entonces, gracias a Dios que nos ha guardado. Y vamos a hablar de este hombre, mi hermano. Dice aquí, fueron muchos los escenarios donde su vida estuvo en peligro y en no pocas ocasiones hasta el punto de morir sin importarle nada con tal de acabar sus días junto con el apóstol Pablo. Él siguió junto con el apóstol Pablo, llegando a ser su compañero de prisión, como leíamos ahorita en el libro de Colosenses, donde manda los saludos de Aristarco, su compañero de prisión, mi hermano. Entonces, llegamos a entender, mi hermano, el valor de la fidelidad. Dice, con Aristarco llegamos a entender el valor de fidelidad al estar más cerca con las personas amadas y entregadas a la obra de Dios. Entonces, especialmente como Pablo dice, los indispensables para la causa gloriosa del Evangelio, aquellos que están siempre, mi hermano, buscando de las cosas de Dios. Entonces, Aristarco se menciona 5 veces aquí en el Nuevo Testamento. Y esto, mi hermano, es suficiente para tener una idea, de ese asombroso carácter de este hombre. Como su nombre significa, líder asombroso. Entonces, vamos a ver cuando aquel carácter, mi hermano, fue puesto a prueba en la vida de este hombre, en la vida de este discípulo. Cómo su carácter fue puesto a prueba y cuál fue su reacción, mi hermano. Lo primero que vamos a ver es cuando hubo una confusión reinante, ahí en Hechos, capítulo 19, verso 29. Si quiere, búsquelo, yo se lo voy a leer. Dice así: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Dice el 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa,
y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Dice el 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Cuántos se acuerdan de esa diosa Diana? La ciudad, mi hermano, dice ahí en el verso 19 que se llenó de confusión. Se llenó de confusión, dice, no hubo un lugar visitado por el apóstol Pablo y sus discípulos sin estos 2 resultados. ¿Cuál? Donde ellos conversaran, donde hubiera personas convertidas y un alboroto por parte de los que eran enemigos del evangelio. Cada lugar que el apóstol Pablo y sus discípulos, los que iban con él, pisaban, había un alboroto de gente que no quería el evangelio, de gente que odiaba el evangelio, lo que Pablo predicaba. Predicar en Éfeso, mi hermano, era casi un presagio. ¿Por qué? Porque dice, era un presagio de una reacción con características imponderables. Y eso sucedió en ese lugar. ¿Por qué, mi hermano? Porque como leímos ahí en el otro verso, ahí era la cuna de la diosa Diana. Entonces, ¿cómo iban a ir a hablar de otro dios que no fuera ella? Entonces ahí, mi hermano, en medio de semejante y peligrosa confusión, está este hombre Aristarco, junto con un tal Gallo, lo que leíamos ahorita. Y dice que la multitud lo secuestró, mi hermano. Lo que leíamos ahorita, la multitud secuestra a estos hombres, pero Aristarco, dice, aprendió el valor de permanecer firme cuando más se le demandó. Pasó peligros, mi hermano. Casi los querían linchar, porque iban a predicar algo que ellos no querían, algo diferente a lo que ellos creían. Y esto era muy notorio, mi hermano, pues el mismo apóstol Pablo dice, ha estado siendo impedido por sus amigos a no salir por el peligro que corría si él salía. Entonces, es una prueba, mi hermano, donde se ponen de manifiesto cuán grande es nuestra fidelidad. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tanto le somos fiel a Dios? Huir en medio de una adversidad, mi hermano, habla mal de un discípulo auténtico. Por eso Dios nos manda en su palabra y dice, permanezcan firmes, permanezcan, no se dejen mover ni a diestra ni a siniestra. Mi hermano, hay una lucha tan fuerte de doctrinas, hay una lucha tan fuerte de que yo tengo la razón, no, yo la tengo, no, es que yo digo la verdad, no, la verdad la digo yo. Y es una guerra tan fuerte de puros demonios que están peleando y que lamentablemente, mucha gente está siendo confundida, se están moviendo de la fe, están dejando de serle fiel a Dios. ¿Cómo? Creyendo otras doctrinas. ¿Y qué es lo que está pasando, mi hermano? En este lugar, esta gente era un lugar de confusión. Era un lugar donde no se permitía que se predicara el evangelio. Y creo que es algo similar a lo que está pasando hoy en día. La gente no quiere escuchar, como se nos decía el domingo, ¿verdad? La gente no quiere nada escuchar de Dios. Le vas y le hablas y te rechazan. No quieren saber nada de Dios. Y hay tanto, mi hermano, hay una guerra espiritual tan fuerte que Dios nos está diciendo, permanece fiel hasta la muerte, permanece fiel hasta la muerte. ¿Para qué? Para que recibas la corona de la vida. Entonces, un veredicto confirmado por un pagano, mi hermano, ahí en el verso 37.
37 ahí del capítulo que leímos, el capítulo 27. No, perdón. Creo que es ahí en el capítulo 19, verso 37. Dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Nadie podía calmar a aquella multitud, mi hermano, desenfrenada. Imagínense que usted está en aquel lugar y está aquella gente desenfrenada, queriendo golpear a estos hombres. Entonces, el fanatismo religioso, mi hermano, que era de lo que hablábamos hace días, tiene consecuencias grandes, grandes. Los adoradores de ídolos, dice, terminan haciendo lo mismo. La euforia colectiva es su característica y esto sucedió en aquel momento. Pero, dicen, la presencia de un hombre equilibrado calmó los ánimos caldeos, pues cualquier cosa podía suceder en aquel lugar. El escribano, mi hermano, dice que se dio cuenta de dos cosas. Este hombre se da cuenta de dos cosas en estos hombres. Primero, dice, no estaban profanando, ni estaban blasfemando a la diosa que ellos adoraban. Y segundo, dice que eran hombres mansos y fieles. ¿Cómo se dieron cuenta, mi hermano? Porque estaban arriesgando sus propias vidas. Estaban arriesgando sus propias vidas por predicar el evangelio, sin importarle lo que les pudiera pasar. Y este escribano se dio cuenta de estas cosas, de estas características de estos hombres. Primero, no blasfemaron contra sus dioses, y segundo, estaban arriesgando su vida por predicar el evangelio. ¿Y cuántas veces, mi hermano, se nos ha hablado de esto? A veces por no querer perder una amistad, a veces por no querer perder una familia, no les decimos el error en el que están. Pero a estos hombres no les importaba nada de esto. Ahorita decía nuestra hermana, mi familia son ustedes. Y ahorita vamos a llegar ahí al texto donde dice, y aquel que no dejare padre, ni madre, ni hermano, no puede ser digno de mí. Hace unos momentos en la tarde yo platicaba con una persona y le decía el error en el que estaba. Y esta persona me decía, no quiero entrar en detalles de esos. Y yo le decía, es que es necesario. Es necesario porque el día de mañana yo no quiero, que tu sangre sea demandada a mí. Que me vayan a decir, tú sabías la verdad y no le dijiste. Así que, mi hermano, estos hombres estaban arriesgando su vida. Y hoy en día hay gente que está arriesgando su vida por predicar el evangelio. Decíamos en días pasados, estamos en alerta. En alerta porque estamos en los últimos días, mi hermano, en los últimos tiempos de la iglesia. Y es necesario que arrebatemos a toda alma que podamos para Cristo. Que me va a dejar de hablar, no importa, mi hermano, pero que no quede en nosotros el decirles la verdad conforme a la palabra de Dios. La valentía de estar, mi hermano, en un lugar donde estos hombres estaban, donde ellos podían ser linchados, donde podían ser matados. Dice, aquellos hombres no eran una amenaza para nadie, pero para los demonios sí. Para los demonios eran una amenaza. No habían dado muestra de ser personas violentas, no habían dado muestra de ser personas que fueran, como decía ahorita, blasfemando en contra de la diosa que ellos adoraban, sino que eran leales a su fe. Ellos simplemente llevaban las buenas nuevas del evangelio. Entonces, ciertamente, mi hermano, aunque ciertamente estaban allí frente a una confrontación acerca de quién era, dice, de quién era Dios, su mayor pasión fue la evangelización de los efesios, haciéndoles ver, como decía ahorita, haciéndoles ver su error en adorar a un ídolo hecho
por manos de hombres, en lugar de a Dios. Eso era lo único que ellos iban a predicar. Y entramos, mi hermano, ahí en Hechos, capítulo 11, verso 27. Vemos cuando hay una responsabilidad planteada. Ahí en el capítulo 11, se lo voy a leer. Verso 27, dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y dice 27, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y en el capítulo 20, verso 4, dice así: y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Qué nombres dan? Pero fíjese, se profetizó que había una gran hambre, y estos hombres le acompañaron. Una gran hambre azotó la región de Judea durante el tiempo del emperador Claudio, que era lo que leíamos ahorita. Tal hambruna, mi hermano, hizo a Pablo activarse. ¿Cómo? En una recolección de gran ofrenda para ayudar en tal crisis. Mi hermano, ahorita la gente que tiene agua no quiere compartir. No, porque luego yo me quedo sin agua. Pero estos hombres hicieron lo contrario, mi hermano. Dice, estos hicieron una recolecta para ayudar a la crisis que estaba pasando en aquella región. Aunque, dice, aquello nunca se había hecho. La suma, por ser muy grande, requirió de un grupo muy particular de hombres de distintos trasfondos culturales, debidamente representados para asegurar una transparente administración. Fíjese, el mismo Espíritu Santo, mi hermano, le había advertido de un inminente peligro. Y hoy en día el Espíritu Santo nos está advirtiendo de un inminente peligro. Sin embargo, dice, para este discípulo el deber estaba por encima de todos los riesgos que él podía pasar. Primero eran las cosas de Dios antes que su propia vida. Primero era evangelizar a gente antes que su propia vida. Entonces, mi hermano, Pablo dice, sin embargo, para este discípulo, veíamos ahorita, el deber estaba por encima de los riesgos y de lo que podía pasar al acompañar al apóstol Pablo con la ofrenda para los pobres de allá de Jerusalén. La responsabilidad, mi hermano, debe de ser la nota distintiva de un discípulo. Y usted podrá decir, pues yo no soy discípulo, somos discípulos de Jesucristo, mi hermano. Somos discípulos de Cristo. La responsabilidad nos aprueba, mi hermano. Dice, nos aprueba o nos desaprueba como parte del deber. Dios me manda a hacer esto, yo no lo hago, soy irresponsable, y ahí viene la desaprobación. La responsabilidad que tenemos usted y yo, mi hermano, como hijos de Dios, es muy grande, porque es mi responsabilidad ir a predicar el Evangelio. Es mi responsabilidad ir a hacerle ver a aquel que está en un error. Es mi responsabilidad llevar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. A estos hombres no les importaba lo que les pudiera pasar. Entraban a lugares peligrosos, mi hermano, donde casi la mayoría de la gente estaba en contra de todo esto. No había quien les apoyase más el líder, el apóstol Pablo y los que iban con él.
Pero a ellos no les importaba. Más allá de su posición privilegiada, dice, esto se ha pensado porque había un Aristarco de Tesalónica, como parte de una lista. Dice, si así fue, él sería uno de los más ricos e importantes de Tesalónica. Este detalle hará de este discípulo una vida aún mucho más interesante. Porque el andar, mi hermano, con el apóstol Pablo, seguramente, al andar este hombre con el apóstol Pablo, seguramente renunció a esa posición de privilegios y de riqueza que él poseía, de comodidad, para vivir en otra condición de entrega y de total fidelidad. Tuvo que dejar muchas cosas. Tuvo que dejar su comodidad. ¿Para qué? Para cumplir con lo que Dios le mandaba. Para acompañar al apóstol Pablo, aun cuando su vida estuviera en riesgo. Este hombre, mi hermano, ya sabía de Jesús cuando habló de pagar el precio del discipulado. Esto fue lo que dijo: si alguno viene a mí, era lo que le decía, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo, dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Le decía ahorita, este hombre pudo haber dejado muchas comodidades para ir a arriesgar su vida, para serle fiel a Dios. Entonces dice aquí, si tú no dejas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos, tú no puedes ser mi discípulo. No puedes. ¿Qué es esto, mi hermano? No que le diga a su padre, ya no te quiero. No, sino que ponga en primer lugar su familia antes que Dios. Sino que ponga en primer lugar otras cosas antes que Dios. Eso es. Si tú le das más prioridad a otras cosas antes que venir a estar en este lugar a escuchar mi palabra, discúlpame, dice Dios, pero no puedes ser mi discípulo. No puede ser. Seguir fielmente al maestro, mi hermano, es la virtud de un discípulo. Dice, y nadie encarnó mejor esto como este hombre Aristarco. Este discípulo hizo todo lo contrario al joven rico. ¿Cuántos saben la historia del joven rico? Todos la conocemos. Amén. Quien cuando fue Cristo calculó el costo de seguirle. ¿Y qué dijo el joven? ¿Sabes qué? No. Está muy caro el seguirte. Yo mejor me voy. Pero a Aristarco no le importó, mi hermano. Dijo, yo dejo todo por seguirte a ti. Y fue a prisión junto con el apóstol Pablo, con su maestro. Entonces, vamos a leer, mi hermano. Ahí en el capítulo 27, verso 2 dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Llega la tormenta, mi hermano. Llega un momento de tormenta. Dice, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco, mi hermano, llegó con el apóstol Pablo a Jerusalén. Dice, llevando una ofrenda para los santos. Pero como ya se le había profetizado, el apóstol Pablo sabía del gran peligro de llegar a la ciudad de Jerusalén. Acompañar al apóstol Pablo, mi hermano, a cualquier lugar era exponer su vida. Porque ¿cuántos conocemos al apóstol Pablo cómo era? Él te decía las cosas tal cual. ¿Ven? Entonces, imagínese ir con él, era estarte exponiendo a que te lincharan junto con él. Pero este hombre iba, mi hermano. Iba. Lucas habla de esta experiencia vivida por este hombre Aristarco.
Y para añadirle, mi hermano, más interés a esta historia, con una gran tormenta incluida, dice, el capítulo solo nombra a Aristarco, considerando que había otros compañeros de la nave que viajaba a Roma. Bien se puede preguntar uno, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué Aristarco no se quedó en Jerusalén? ¿Por qué tuvo que moverse? ¿No había cumplido acaso con el propósito de llevar la ofrenda? ¿O por qué seguir acompañando al apóstol Pablo en medio de tanto peligro, mi hermano? ¿Por qué seguir acompañándolo con una sentencia de muerte encima? Y es aquí donde seguimos viendo el carácter asombroso de este hombre. Fiel hasta el final. Dice, porque él también diría, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y en días pasados hablábamos de otro hombre, ¿se acuerda? Que también fue un hombre fiel. Allí en el verso 22 al 24 dice, diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dice el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Un gran viento, mi hermano, golpeó aquella embarcación. Si nos ponemos a leer desde más arribita. Un gran viento golpeó aquella embarcación y dice que un total de 266 personas iban en el barco. Y entre ellos estaba Aristarco. Pero si alguien sabía quién le guiaría durante toda esta tormenta, era Aristarco. ¿Por qué, mi hermano? Porque él conocía al apóstol Pablo, pero sobre todo sabía quién era Dios, sabía quién era Cristo. Entonces, es verdad que los presos estaban en manos del centurión, pero dice la autoridad de Pablo y la seguridad en su Dios le hacía pensar en la salvación de todos. Aunque la tormenta arreciaba, dice, y en efecto, ninguno de ellos pereció. ¿Por qué, mi hermano? Porque creyeron en ese Dios, porque su fe estaba puesta en Cristo, de que nada les pasaría en medio de aquella tormenta, de que nada les tocaría en medio de aquel tormenta que ellos se enfrentaron. Dice que el barco finalmente ancló, dice, el mar lo abrió y la orden fue dada para tomar partes del mismo barco. ¿Hasta qué, mi hermano? Hasta llegar a la orilla, dice, y en una de estas tablas o nadando iba Aristarco salvándose y con ello su prestigio al lado de su amado apóstol Pablo. ¿Qué nos quiere decir esto, mi hermano? La estabilidad de pasar por la tormenta. Creo que muchos hemos pasado por la tormenta. Y hoy en día, toda la iglesia está pasando por una tormenta en específico, por una prueba en específico. El discípulo como Aristarco nos dice, logrará al final sus propósitos. Siempre va a poder navegar con seguridad, aun cuando arrecie la tormenta. ¿Por qué? Porque toda su confianza y fidelidad estaba puesta en Cristo. ¿Qué nos dice Dios, mi hermano? Estamos pasando por una grande tormenta. Estamos pasando por una gran prueba. Pero dice Dios, si tu confianza sigue en mí, si tú sigues fiel hasta la muerte, nada te podrá tocar.
nada te va a faltar. Pero esto es de fe, mi hermano. Es de creer que si Dios dijo nada te va a pasar, es de creerlo, es de no desesperarnos, porque a veces puede llegar la desesperación y no está pecando, es válido desesperarnos, pero lo que no es válido es que yo me aleje y deje de creer en aquel que ha estado conmigo siempre. Cuando el amigo está preso, mi hermano, dice, después de esta accidentada travesía, llegaron finalmente allá a Roma. Todos, dice, se salvaron de acuerdo con lo que profetizó el apóstol Pablo. Ahora Pablo está en Roma. Pero, mi hermano, ¿cómo? Como un ciudadano preso. Ahora se encuentra preso. Llegó a Roma con una iglesia compuesta por soldados y presos convertidos. Y ahora Pablo, mi hermano, iba a necesitar de mucha ayuda, pero ahí tenía a Aristarco. En la carta de los Colosenses, Pablo menciona en un saludo a su discípulo Aristarco, que era lo que leía ahorita, Colosenses 4:10, donde dice, y les mando un saludo, mi compañero de prisiones. No de prisión, dice de prisiones, porque le acompañó en toda su travesía. Entonces, este hombre, mi hermano, pudo haberse quedado en Jerusalén o regresarse a su casa, salvando su vida, pero ahora se encuentra en Roma, prisionero, junto con Pablo. Él no había hecho nada, mi hermano. Nada había hecho, pues era Pablo quien seguía con su visión de llegar a Roma. Pero este hombre en ningún momento se separó del apóstol Pablo, mi hermano. No le dejó solo. Sino, fíjense, la definición hecha por Pablo respecto a este discípulo es mi compañero de prisiones. Mi compañero de prisiones. Y Pablo, mi hermano, no estaba en un hotel, estaba en una prisión. Estaba en un pozo encerrado, sin ver la luz del día. Y desde ahí, mi hermano, vemos que él seguía predicando el evangelio. Desde ese lugar de prisiones, él seguía predicando. Nada le movió, y a Aristarco nada le movió, ni se agüitó, ni se puso triste porque ahora estaba encerrado con el apóstol Pablo. Siguieron, mi hermano. Siguieron predicando, siguieron llevando las buenas nuevas. ¿Cómo? Por medio de cartas. Por medio de cartas. ¿Qué hacemos ahora, mi hermano? Que ahora podemos predicar por medio de redes sociales. ¿No me quieres escuchar en persona? Bueno, en redes sociales, donde todo mundo se puede conectar. La pregunta es, mi hermano, ¿estaríamos dispuestos a acompañar a alguien a la cárcel no habiendo hecho nada? ¿Estaríamos dispuestos a estar encerrados sin haber hecho nada? ¿Cuántos estaríamos dispuestos, mi hermano, a dejar nuestra comodidad por ir a estar en una prisión? Es más, mi hermano, estaríamos dispuestos a que nos cortaran la cabeza por estar al lado de alguien solo por fidelidad. Si su respuesta es no, mi hermano, usted está aquí por seguir a Cristo. Y por seguir a Cristo, mi hermano, pasamos por muchas tribulaciones. Y hoy le decía este texto a una persona, gózate cuando por causa mía, dice el Señor, seas vituperado, seas traicionado, seas hecho a un lado, seas despreciado, gózate. Y Pablo y Aristarco se gozaban, mi hermano, predicando en aquel pozo encerrados. Se gozaban, no se cansaban. Ellos seguían y seguían y seguían. Nada les agüitaba, mi hermano. Nada. Hoy en día se dice mucho de esta generación de cristal.
donde no se les puede decir nada. Incluso, mi hermano, los adultos se hacen así, de cristal, donde no quiero que me digas nada porque me siento y ya no sigo a Cristo. Y no debe de ser así, mi hermano. Tiempos peligrosos estamos pasando, donde Dios dice, permanece fiel hasta la muerte. Permanece fiel, no te muevas ni a derecha ni a izquierda. Sigue adelante, sigue adelante. Quita todo aquello que a mí no me agrada y enderézate y síguele. Permanece fiel en lo que has creído. Permanece fiel en la sana doctrina, mi hermano, que está siendo peleada. Que el enemigo está peleando y haciendo ver que no es verdad. Ahora nos dicen, viven en la Babilonia. Eso es lo que se dice, mi hermano. Gente frustrada. Eso es lo que está haciendo el diablo, mi hermano. Por eso es importante, es una alerta de permanecer. Permanece, permanece, sé fiel hasta la muerte. No te detengas, no escuches la voz del diablo. No escuches a aquel que viene y te trae otro mensaje que yo no di. La fidelidad de este hombre, mi hermano, lo llevó a morir por el evangelio. ¿Cuántos estamos dispuestos por morir por el evangelio? ¿Cuántos? Mi hermano, dígame. Dispuestos a morir por el nombre de Cristo, mi hermano. No es muy común este tipo de fidelidad en estos tiempos, mi hermano. No es muy común, al contrario, se está viendo todo lo contrario. No somos tan fieles cuando las cosas están normales, menos cuando viene la tempestad. Entonces, se nos hace una pregunta. ¿Sabemos lo que significa ser fiel al Señor hasta la muerte? De acuerdo con lo exigido a los hermanos de Esmirna, donde nos habla ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. ¿Sabemos lo que es ser fiel hasta la muerte? ¿Cuántos lo sabemos? Es lo que se nos está hablando, mi hermano. Sé fiel hasta la muerte. Que no te importe todo lo que tengas que dejar por causa de seguir a Cristo. El ejemplo nos enseña esto, mi hermano. Hay un hombre llamado Policarpo. ¿Cuántos lo han escuchado? Nadie. Es un hombre, mi hermano, que de edad de 100 años, discípulo de Juan el Apóstol, quien fue condenado a morir en la hoguera. ¿Por qué, mi hermano? Por no negar a Cristo. Por no negar a Cristo y porque no adoró al César. Cuando hicieron la hoguera, mi hermano, donde moriría, dice, se le permitió decir sus palabras finales. Y sus palabras finales fueron estas: 86 años le he servido a él, y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y Salvador? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir estas palabras en estos tiempos, mi hermano? Porque mire, tal parece que no pasa nada. Pero todo esto es una preparación, mi hermano. ¿Para cuándo? Para cuando venga el anticristo. ¿Quieres comer? Márcate. Márcate y comes. ¿Quieres agua? Márcate. Mi hermano, el agua es vida. El cuerpo sin hidratarse se debilita. Y eso va a pasar. Niega a tu Cristo. Este hombre, por negar a su Rey y Salvador, fue muerto en una hoguera. Y el hablar, mi hermano, ante el, dice, procónsul romano, quien lo había sentenciado, le dijo: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. Sabias palabras, mi hermano. Tú me amenazas con un fueguito que se va a apagar en unas cuantas horas.
pero eres un ignorante, porque no sabes de aquel fuego que nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Y así es como honramos al Dios que vive, mi hermano. Así es como honramos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nada nos mueva, mi hermano. Que nada nos mueva. Que no dejemos de confiar en ese Dios que ha estado con nosotros siempre. Porque ¿cuántos se han quedado sin beber agua, mi hermano? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Dice Dios, porque yo tengo cuidado de mis hijos. Pero necesito que siga siendo fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces lo desafió preguntándole, mi hermano, a este hombre, ¿pero por qué te retrasas? Trae lo que desees, enciende el fuego. Y siguió su oración. Señor, Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Y así terminó sus días, dando gloria y honra a su Rey y Salvador. Y esto es lo que quiere Dios, mi hermano. Sé fiel hasta la muerte. Hónrame hasta que mueras. Que en sí, mi hermano, no vamos a morir. No vamos a morir, vamos a dormir. Y vamos a despertar, mi hermano, en una nueva vida. Dice, y vida en abundancia. Tú me eres fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de la vida. Amén. Se dice que encendieron la hoguera, mi hermano, y él no se quemaba. No se quemaba. Entonces dice que los soldados arremetieron contra este hombre. Dice, y lo clavaron a la estada donde estaba atado. Porque no se moría tampoco. Hay una demanda, mi hermano, por esta fidelidad en este tiempo. Hay una demanda. ¿Qué tal es la nuestra? ¿Qué tan fieles estamos siendo a Dios? Es la pregunta. ¿Qué tan fiel me estás haciendo? Dice Dios. ¿Hasta dónde está llegando tu fidelidad? Hasta el momento de decir, yo lo dejo todo por seguirte a ti, Señor. O hay unas cosas a las que le estoy dando más tiempo, más importancia antes que a Dios. Analicemos esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde está mi fidelidad a Dios? Pero lo que Dios nos dice en esta tarde, quiero que seas fiel. Sigue siendo fiel hasta la muerte. Sigue luchando por mantenerte firme. Sigue luchando, sigue peleando por tu familia, por tus hijos. Sigue arrebatando almas para mí. Arriesga tu vida como estos hombres lo hicieron y como hoy en día muchos hombres lo están haciendo, mi hermano. Arriesgando su vida, ¿por qué? Por ir a predicar el evangelio donde nadie los quiere escuchar. Hay que seguir adelante, mi hermano. Hay que seguir adelante. Los días, decíamos en días pasados, el tiempo cada vez está más corto, los días no rinden. Y la palabra de Dios dice, el tiempo será cortado. Y cuando veas todas estas cosas, es porque yo pronto voy por mi iglesia. Se nos ha estado diciendo, mi hermano, permanece. Se nos ha estado diciendo, estamos en alerta. Se nos ha estado diciendo, Cristo viene pronto. Y hoy Dios nos dice, quiero que seas fiel hasta la muerte. ¿Por qué, mi hermano? Porque la fidelidad es la que se está peleando hoy en día. Porque la fidelidad en estos tiempos no está haciendo resultado. Porque son poco la gente que es fiel a lo que un día creyó, a lo que creyó en el principio. Porque es poca la gente la que está permaneciendo en la sana doctrina. Porque es poca la gente la que ha permanecido firme en las cosas de Dios. Le digo, hay guerra de doctrinas, mi hermano. Hay guerra de tantas cosas allá afuera, donde lamentablemente mucho pueblo de Dios está siendo confundido. ¿Por qué, mi hermano? Y ahí podemos ver la fidelidad. ¿Cómo está mi fidelidad a Cristo? ¿Cómo está mi comunión con Cristo? ¿Cómo está mi intimidad con Cristo?
que hoy en día mucha gente fácilmente está siendo movida. Hay que arrebatarle las almas al diablo, mi hermano. Hay que ir como estos hombres y predicarle a la gente, y si le da vergüenza, usemos las redes sociales para eso, mi hermano. Usemos las redes sociales para hablar de Cristo, para publicar un texto, para dar las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Pero hagamos algo. Dice Dios, haz algo, mi hermano, porque un día se nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Se nos decían días pasados, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Dónde está el fruto de ese don, de ese talento que te di? Y es ahí donde muchos vamos a patinar. Si no nos ponemos las pilas y empezamos a hacer lo que Dios nos ha estado pidiendo. El consejo es ser, mi hermano, sigamos siendo fieles. No desmayemos, sigamos adelante. ¿Para qué? Por si Cristo viene, mi hermano, yo tenga esa seguridad de que yo voy con Cristo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Lleves este mensaje, medite, mi hermano. Medite en qué tanta fidelidad le estoy teniendo a ese Dios que hasta el día de hoy nos ha cuidado. Amén. Cierra sus ojos y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias una vez más, Señor, por este consejo que nos trajiste en esta tarde, mi Dios. Porque una vez más, mi Dios, demandas fidelidad. Porque una vez más demandas que seamos fieles, mi Dios. Que no nos movamos ni a derecha ni a izquierda. Que si tenemos algo, Jesús, algo que a ti no te agrada, o que si nuestra fidelidad está tambaleando, mi Dios, tú nos exhortas y nos animas a que permanezcamos, que sigamos luchando, que sigamos firmes en lo que hemos creído, que escuchemos tu consejo, que lo atesoremos y lo pongamos por obra, mi Dios, porque estamos en los últimos tiempos, Jesús, donde dice tu palabra, donde si fuera posible aún a los escogidos engañará. Es necesario que empecemos a ser fieles, fieles a Cristo, fieles a la palabra de Dios, que empecemos a trabajar en lo que tú nos has mandado, que es predicar el evangelio, que es llevar las buenas nuevas a aquel que está perdido, sin esperanza. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos a seguir permaneciendo firmes. Danos las fuerzas que necesitamos, mi Dios, para seguir adelante. Ayuda a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que pudo estar en este lugar. Ayúdales en gran manera, Jesús. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de sus corazones, Señor. Fortaléceles sus cuerpos, mi Dios. Fortaléceles espiritualmente, Jesús. Si alguien está decaído, anímale, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo consolando, Jesús, que sacudamos el polvo y sigamos hacia adelante, hacia la meta, que es estar juntamente con Cristo reinando. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido también que ayudes a cada uno de los que escucharon por medio de las redes sociales, Señor, que viven lejos, pero que se dan el tiempo de escuchar tu palabra. Ayúdales, mi Dios. Ayúdales y suple cada una de sus necesidades, tanto físicas como espiritualmente, según sea tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.